Cuando dejas de obedecer al miedo, algo dentro de ti se rompe y al mismo tiempo se libera. Imagina vivir sin esas cadenas invisibles que te atan, sin la voz constante que repite que no puedes, que no mereces o que nunca lo lograrás. El miedo no es un enemigo real, sino una sombra creada por la mente, un fantasma que se alimenta de tus dudas y de tu atención. Durante siglos, los estoicos entendieron que el miedo solo domina a quienes lo aceptan como dueño. En el momento en que decides no escuchar sus órdenes, pierde su poder. Recuperar tu libertad no significa que el miedo deje de aparecer, sino que ya no lo reconoces como el que dirige tus pasos. Cada vez que eliges enfrentarlo, cada vez que actúas a pesar de esa incomodidad en el pecho, le quitas fuerza y recuperas la soberanía que siempre fue tuya. La verdadera libertad no se conquista afuera, sino en lo profundo de la mente, en la decisión silenciosa de no permitir que el temor determine tu destino. Hoy quiero mostrarte que, si aplicas esta enseñanza, dejarás de ser esclavo de pensamientos que te detienen. No volverás a posponer tus sueños por esa voz que solo intenta engañarte. No porque el mundo sea más seguro, sino porque comprenderás que el miedo nunca fue un guardián, sino un espejismo creado por ti mismo. Antes de seguir, escribe en los comentarios: hoy rompo mis cadenas y camino libre. Con ello sellas tu compromiso de no rendirte ante el miedo y das el primer paso hacia tu libertad. Escríbelo ahora y hazlo real. No pierdas ninguna de estas lecciones, especialmente la última, que encierra el sentido de todas. Y si encuentras valor en estos vídeos, suscríbete y activa la campanita para mantenerte al tanto. Comencemos. La trampa de la mente. La mente puede darnos claridad, pero también tendernos trampas que nos roban la paz. Una de las más comunes es inventar escenarios que no existen. Ante una demora, pensamos en rechazo. Ante un silencio, suponemos desprecio. Ante una mirada, creemos ver amenaza. En segundos levantamos un mundo ficticio que genera ansiedad como si fuera real. Estos escenarios no tienen sustancia fuera de nuestros pensamientos, pero los vivimos como certezas. Los estoicos advirtieron este riesgo y lo señalaron como una de las fuentes principales del sufrimiento humano. La imaginación es poderosa, pero sin control se convierte en un enemigo silencioso. El peligro está en que se adelanta a la vida proyectando futuros sombríos. Una mente sin disciplina transforma un error menor en catástrofe, una palabra ambigua en traición, una dificultad pequeña en desastre inevitable. Y lo curioso es que la mayoría de esos temores jamás se cumplen. Séneca lo decía con claridad: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El problema surge cuando dejamos que la mente gobierne, convirtiendo cada posibilidad en amenaza. La salida es aprender a diferenciar hechos de suposiciones. El hecho es lo que sucede, una llamada sin responder, una respuesta corta. La suposición es la historia que añadimos: me ignoran, ya todo va mal, no me valoran. Epicteto enseñaba que no son los hechos lo que nos perturba, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Esa distancia entre realidad e interpretación es la clave. Sin ella, la mente fabrica tormentas que transforman un día tranquilo en batalla emocional. Imagina una nube pequeña que se multiplica hasta cubrir el cielo. Así funcionan los pensamientos sin control, un detalle insignificante termina absorbiendo toda tu atención. Y cuanto más los alimentamos con miedo o con el y sí, más fuertes se vuelven. Marco Aurelio aconsejaba recordar que tenemos el poder de no opinar, y que al hacerlo detenemos la tormenta antes de que nos arrastre. La disciplina está en entrenar la mente para observar sin identificarse con todo lo que piensa. No podemos impedir que surjan ideas, pero sí decidir cuáles merecen atención. Los pensamientos son como visitantes que llaman a la puerta, no todos necesitan entrar. El silencio ayuda a tomar distancia, a ver los hechos como son y a descubrir que muchas batallas solo existían en la cabeza. Liberarse de esta trampa no significa dejar de pensar, sino aprender a elegir qué sostener. Significa recordar que nuestra vida no depende de fantasmas, sino de la claridad con la que distinguimos lo real. Cada vez que reducimos la distancia entre lo que ocurre y lo que interpretamos, recuperamos serenidad. La mente seguirá generando posibilidades, pero nosotros decidimos si serán tormentas o nubes pasajeras. La próxima vez que sientas ansiedad, pregúntate: ¿esto es un hecho comprobable o solo una interpretación? Esa simple pregunta puede cambiar tu día. Y para dejar grabado tu compromiso de no caer en estas trampas, escribe en los comentarios: soy más fuerte que mis tormentas internas. Haz del pensamiento consciente tu mejor escudo contra la ilusión del miedo. El peso de los pensamientos puede ser carga o impulso.
Si los dejamos crecer sin control, terminan oprimiéndonos. Pero si aprendemos a elegirlos y a dirigir la atención con disciplina, se transforman en alas que nos elevan. Los estoicos no buscaban apagar la mente, sino entrenarla, enseñándole a distinguir lo útil de lo inútil, lo real de lo imaginado. Y en esa práctica se encontraba la auténtica libertad. Porque quien domina sus pensamientos, domina sus emociones, y quien domina sus emociones, domina su vida. La invitación es recordar cada día que no estamos obligados a creer todo lo que pensamos, que podemos dejar pasar lo que no aporta y que la serenidad no depende de vaciar la mente, sino de formarla con claridad. Si deseas iniciar este camino, identifica hoy un pensamiento repetitivo, cuestiónalo y decide si merece tu energía. Para sellar este compromiso con tu paz, escribe en los comentarios la frase, elijo pensamientos que me fortalecen, y comienza a soltar la carga invisible que tu mente ya no necesita llevar. La atención como alimento. La atención es un alimento invisible que nutre lo que tocamos con la mente. Lo que enfocas crece, porque la atención amplifica lo que observa y reduce lo que ignora. Si te concentras en las heridas, el dolor se intensifica. Si eliges la gratitud, la calma se multiplica. Este principio, tan simple y profundo, fue pilar del pensamiento estoico. Lo externo puede ser incierto, pero lo que decides mirar y alimentar es siempre tu elección. No podemos controlar lo que sucede, pero sí la manera en que dirigimos la mirada. Una de las trampas más comunes es entregar energía a lo imaginario en lugar de lo real, preocuparnos por palabras no dichas, problemas inexistentes o escenarios que solo viven en la mente. Mientras tanto, lo presente, lo verdadero, queda relegado. Epicteto advertía que no son las cosas las que nos angustian, sino la opinión que formamos de ellas. Al sustituir hechos por interpretaciones, regalamos atención a un vacío que solo desgasta. Ese desgaste es enorme, la mente se fatiga, el cuerpo se tensa, la respiración se altera, como si atravesáramos tormentas en la imaginación mientras afuera el cielo sigue despejado. Séneca lo resumía con claridad, sufrimos más en la fantasía que en la experiencia. Y si observamos nuestro día a día, confirmamos que solemos gastar más horas en preocupación que en dificultades reales. Esa energía desperdiciada podría haberse usado en construir, aprender o disfrutar. La clave es dirigir la atención a lo que sí podemos controlar. Marco Aurelio lo recordaba constantemente, la libertad está en distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Enfocar la atención en lo incontrolable trae frustración, enfocarla en lo que está en nuestras manos genera poder. No puedes controlar el clima, pero sí tu reacción. No puedes controlar la opinión ajena, pero sí tu respuesta. No puedes detener el paso del tiempo, pero sí la calidad de lo que haces con él. La atención es como el agua en un jardín, si riegas las malas hierbas, crecerán, si alimentas las semillas correctas, florecerán. El silencio se convierte en aliado, porque en la calma es más fácil notar dónde está puesta la atención y decidir si mantenerla o redirigirla. Cada vez que traemos la mente al presente fortalecemos la disciplina. La atención es alimento y brújula, marca la dirección de nuestra vida, muchas veces sin notarlo. No se trata de negar los problemas, sino de darles la medida justa. Los estoicos comprendieron que la paz no depende de que todo salga bien, sino de enfocar la mente en lo que sí podemos hacer. Si quieres comenzar a transformar tu vida, observa hoy en qué gastas tu atención y redirígela hacia una acción concreta que dependa de ti. Y para dejar sellado este compromiso, escribe en los comentarios la frase, nutro con mi atención lo que me fortalece y empieza a dar energía solo a lo que te hace crecer. Los problemas que no existen. Gran parte de lo que nos quita la paz no existe en la realidad, sino que es producto de la mente. La diferencia entre hechos e interpretaciones es clave para entenderlo. El hecho es lo que ocurre objetivamente, alguien se retrasa, una tarea queda pendiente, un mensaje no recibe respuesta. La interpretación es la historia añadida, ya no me valoran. Todo saldrá mal. Esto es un fracaso. El dolor proviene más de esa narración que del hecho mismo. Epicteto lo decía, no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y al confundir hechos con interpretaciones, regalamos serenidad a una ilusión. Terminamos sufriendo por escenarios que nunca llegan a materializarse. ¿Y si me despiden? ¿Y si enfermo? ¿Y si fallo? Estas preguntas abren la puerta a un sinfín de posibilidades que asumimos como certezas, y con ellas nos proyectamos hacia un futuro incierto que roba presencia a la hora. Marco Aurelio señalaba que el ser humano se angustia más por lo que teme que por lo que realmente vive.
Así convertimos posibilidades en cargas que nos debilitan, una demora en rechazo seguro, una duda en fracaso anticipado, un pequeño error en catástrofe inevitable. Y lo curioso es que la mayoría nunca se cumple, pero ya hemos pagado el precio en ansiedad y cansancio. Es como cargar piedras inexistentes en una mochila que sentimos como real. Alimentar esos escenarios irreales es desperdiciar energía que podría dedicarse a lo concreto. La claridad consiste en distinguir lo urgente de lo ficticio. Lo urgente es lo que ocurre ahora y exige acción, un plazo cercano, una conversación pendiente, un conflicto real. Lo ficticio es lo que solo vive en la mente. Séneca aconsejaba vivir cada día como una unidad completa, sin añadir cargas que aún no existen. Los problemas irreales son los más agotadores porque nunca se resuelven, mientras que los reales, aunque duros, sí pueden enfrentarse con acción. El estoicismo enseña que la serenidad no viene de evitar las dificultades, sino de no inventar más de las necesarias. Cuando la mente empiece a multiplicar escenarios de ¿y si?, conviene detenerse y preguntar, ¿esto es un hecho comprobable o solo una interpretación? Esa pausa puede ser la diferencia entre caer en la trampa o recuperar control. El silencio es aliado, porque al callar la dramatización mental vemos que muchos problemas eran solo nubes pasajeras. La calma interior crece cuando elegimos no alimentar lo ficticio y centrarnos en lo real. Los problemas que no existen son como humo, parecen densos de cerca, pero se disipan cuando reconocemos su naturaleza. Vivir con claridad es elegir no cargar lo que nunca sucedió. Si quieres empezar a liberarte de esas cargas invisibles, la próxima vez que sientas angustia, pregúntate si enfrentas un hecho o solo una interpretación. Y para sellar este compromiso, escribe en los comentarios, dejo de pelear con fantasmas y comienza a caminar más ligero, enfrentando solo lo que realmente existe. El control de la mente. El verdadero poder no está en dominar lo externo, sino en aprender a gobernar lo interno. Controlar la mente es la base de toda libertad, porque aunque no decidimos lo que ocurre fuera, sí podemos elegir cómo interpretarlo y qué pensamiento sostener. La mente genera miles de ideas cada día, algunas útiles, otras dañinas, muchas irrelevantes. No elegimos que aparezcan, pero sí decidimos cuáles dejamos crecer. Esa es la libertad más grande, escoger que merece atención y que se desvanece como nube pasajera. Los estoicos recordaban que no son los hechos los que hieren, sino la interpretación que hacemos. Y esa interpretación se elige, aunque a menudo lo olvidemos. Para no dejarnos arrastrar por la corriente mental, necesitamos herramientas prácticas. Una es la pausa consciente. Cuando surge un pensamiento cargado de miedo o ira, en lugar de reaccionar de inmediato, respirar y esperar unos segundos. Ese intervalo rompe el impulso y evita respuestas automáticas. Otra es la escritura reflexiva, poner las ideas en papel, mirarlas desde fuera. Al hacerlo, muchas pierden el dramatismo que tenían en silencio. También ayuda el cuestionamiento, ¿es un hecho real o una suposición? Esta distinción desarma gran parte de nuestras preocupaciones. La disciplina de observar sin reaccionar es quizás la más transformadora. No se trata de eliminar pensamientos, sino de verlos sin identificarnos con ellos. Igual que vemos pasar desconocidos en la calle sin hacerlos nuestros, podemos dejar pasar pensamientos sin adoptarlos. La mente produce contenido de manera natural, pero no somos ese contenido, somos la conciencia que lo observa. Marco Aurelio lo practicaba al describir sus emociones como fenómenos de la naturaleza, esto es ira, esto es miedo, esto es deseo, tratándolos como nubes pasajeras. Esa distancia le permitía no quedar atrapado en el impulso. La serenidad es fruto del dominio interior, no de un mundo perfecto. La vida siempre tendrá incertidumbre, pérdidas o injusticias. Pretender controlarlo todo es imposible, pero aprender a gobernar la mente sí está en nuestras manos. Quien logra ese dominio encuentra calma en la tormenta, porque no depende del ruido externo para sostener su paz. Esa serenidad no es indiferencia, es claridad, nada externo puede dañar el alma si no le damos permiso. Séneca afirmaba que el sabio no se deja arrastrar por la fortuna ni la desgracia, porque su estabilidad proviene de dentro. El control de la mente no es un logro inmediato, es un entrenamiento constante. Cada día, cada reacción, cada pensamiento es una oportunidad de practicar. Y cada vez que decidimos no creer en una idea dañina, cada vez que observamos sin reaccionar, fortalecemos el músculo invisible de la libertad. Al final, la vida no se define tanto por lo que ocurre, sino por lo que la mente hace con ello. Gobernar la mente es gobernar la vida. La invitación es clara,
deja de ser esclavo de pensamientos automáticos y conviértete en guardián de tu mundo interior. No todo lo que piensas es cierto ni todo merece tu energía. Si quieres empezar a entrenar esta disciplina, la próxima vez que aparezca un pensamiento perturbador, obsérvalo con calma, cuestiónalo y decide si darle poder o dejarlo pasar. Para reafirmar tu compromiso, escribe en los comentarios la frase, domino mi mente y en ella encuentro paz y comienza a experimentar la libertad que surge de gobernarte a ti mismo. La paz no es ausencia de problemas, sino una fuerza activa que protege la mente frente a la ansiedad. Cuando logramos un estado de calma interior, este se convierte en un escudo que nos separa del torbellino de pensamientos que suelen agotarnos. La ansiedad aparece al intentar controlar lo incontrolable o anticipar lo que aún no sucede. La paz, en cambio, nos recuerda que nada externo puede arrebatarnos serenidad si aprendemos a sostenerla desde dentro. Para los estoicos, la calma no era un lujo, sino un recurso vital, un refugio en medio de la adversidad. Quien cultiva la paz adquiere una fortaleza invisible capaz de resistir la presión del mundo. Mantener la calma en la incertidumbre es una de las pruebas más difíciles, porque lo incierto es parte de la vida. No sabemos con certeza qué ocurrirá mañana, y el intento constante de preverlo solo desgasta el presente. La mente proyecta escenarios, en su mayoría negativos, y con ellos aparece el miedo. Marco Aurelio recordaba que no debemos inquietarnos por el futuro, porque lo enfrentaremos con los mismos recursos con los que contamos hoy. Aceptar la incertidumbre como parte natural de la existencia es clave. La paz surge cuando dejamos de resistirnos a lo que no puede ser controlado. El silencio interior resulta esencial en este proceso. No es mera ausencia de ruido, sino un espacio donde los pensamientos pierden intensidad y se distinguen los hechos de las interpretaciones. Epicteto insistía en que el sabio no se perturba por lo que no depende de él, y el silencio mental es la herramienta que lo hace posible. Quien aprende a callar por dentro encuentra un refugio que lo acompaña en cualquier situación. La paz también se fortalece soltando cargas innecesarias, viejos rencores, opiniones ajenas, miedos infundados o deseos excesivos. Cada peso extra nos aleja de la serenidad. Séneca decía que no es pobre quien tiene poco, sino quien desea demasiado. Soltar no significa perder, sino liberarnos de lo que roba energía sin aportar valor. Cada cosa que dejamos ir abre espacio para la calma y la verdadera fortaleza. La paz que protege no es pasividad, es disciplina. Es la capacidad de caminar en medio de la dificultad sin dejarse arrastrar por el miedo. Los problemas no desaparecen, pero al enfrentarlos desde la claridad evitamos que la ansiedad nos domine. Esa paz se convierte en un escudo que ningún ruido externo puede atravesar. Es una conquista diaria, un hábito que se cultiva eligiendo serenidad en lugar de agitación. Comprendemos entonces que no todo requiere respuesta ni merece nuestra energía. La paz es más fuerte que cualquier impulso. La vida siempre traerá incertidumbre, pero quien cultiva la calma interior se convierte en dueño de sí mismo, y esa es la mayor libertad. Para empezar a fortalecer este blindaje, dedica cada día unos minutos al silencio. Elige una preocupación que no dependa de ti y suéltala. Sentirás cómo disminuye el peso y tu serenidad crece. Para sellar este compromiso, escribe en los comentarios, mi paz me hace invencible y comienza a caminar con la certeza de que nada externo puede quebrar la serenidad que llevas dentro. Nuestra mente, al no diferenciar entre lo que está en nuestras manos y lo que no lo está, se altera con facilidad. Por eso la filosofía estoica conserva tanta fuerza hoy en día. Sus enseñanzas ofrecen un marco sólido para desarmar la ansiedad. Marco Aurelio recordaba que la calma no depende del entorno, sino de la fortaleza interior. Epicteto nos dio la herramienta esencial, distinguir lo controlable de lo incontrolable. Séneca advertía sobre el hábito de sufrir por adelantado. Si aplicamos estos principios, la preocupación deja de tener dominio sobre nosotros. La vida no se vuelve perfecta ni predecible, pero aprendemos a caminar con más ligereza. Vista desde esta óptica, la preocupación no es más que un hábito dañino que puede desaprenderse con disciplina mental. La próxima vez que notes que tu mente se llena de ansiedad, recuerda a los estoicos. Pregúntate qué depende de ti, qué es solo interpretación y qué corresponde a una posibilidad inventada. Esa claridad basta para devolver la calma. El presente casi siempre es más llevadero de lo que la mente imagina cuando proyecta temores. Si deseas empezar a aplicar este enfoque, tómate un momento de silencio y distingue que de tus preocupaciones está realmente en tus manos. Suelta lo demás y reafirma tu decisión. Escribe en los comentarios, hoy suelto la preocupación y elijo la calma.
Así comenzarás a experimentar la libertad de una mente que se niega a sufrir antes de tiempo. Estrategias para romper el ciclo. Romper el ciclo de los pensamientos repetitivos no es sencillo, pero sí posible si entendemos cómo funciona la mente e intervenimos con conciencia. El primer paso es identificar el patrón mental repetitivo. Muchas veces no notamos que estamos atrapados en la misma secuencia de ideas hasta que el cuerpo lo manifiesta: tensión, insomnio, ansiedad. Reconocer que un pensamiento vuelve una y otra vez es el inicio del cambio, porque al nombrarlo dejamos de confundirlo con la realidad. Marco Aurelio practicaba este ejercicio al observar sus emociones como fenómenos naturales, sin juzgarlas, solo reconociéndolas. Ese reconocimiento crea un espacio entre lo que pensamos y lo que somos, y en ese espacio dejamos de estar dominados. Una vez identificado el ciclo, necesitamos técnicas para interrumpirlo. La respiración es una de las más efectivas. Inhalar profundamente, retener unos segundos y exhalar lentamente ayuda a frenar la cadena de pensamientos. Con ello, el sistema nervioso se calma y la mente recupera claridad. Epicteto recordaba que no siempre podemos cambiar lo externo, pero sí gobernar lo interno, y la respiración es una herramienta inmediata siempre disponible. Cada vez que un pensamiento dañino intente arrastrarte, detenerte a respirar rompe la inercia automática. No elimina la idea de golpe, pero interrumpe su dominio y te permite responder con más claridad. Tras la pausa, el siguiente paso es reemplazar pensamientos dañinos con acciones concretas. No basta con prohibirse pensar en algo, la mente rechaza el vacío, necesita dirección. En lugar de repetir una preocupación infinita, podemos elegir una acción que nos acerque a la solución o al menos nos saque del círculo. Si temes fracasar, mejora tu preparación. Si te angustia una conversación pendiente, redacta lo que quieres decir. Si no puedes actuar de inmediato, realiza una tarea sencilla que ocupe tu atención. Séneca aconsejaba dedicar la energía a lo que depende de nosotros, y su consejo sigue vigente. Cada acción concreta reemplaza una espiral inútil de pensamientos. Finalmente, es vital practicar la distancia emocional respecto a lo que piensas. No eres cada idea que cruza por tu mente. La mente produce pensamientos igual que el cielo forma nubes, algunos ligeros, otros densos, pero todos pasajeros. Observar sin identificarse es clave para mantener serenidad. Puedes decirte, esto es solo un pensamiento, no una verdad absoluta. Esa perspectiva libera y evita que una idea repetitiva se convierta en prisión. Los estoicos entrenaban este arte, ver sus impresiones como interpretaciones momentáneas, no como realidades indiscutibles. Con la práctica, la mente se vuelve un terreno más claro y menos hostil. Romper el ciclo no significa eliminar todo pensamiento negativo, sino aprender a convivir con ellos sin quedar atrapados. Implica reconocer cuando la mente repite, pausar con respiración, reemplazar con acciones y observar con distancia. Cada paso debilita el ciclo y fortalece el dominio interior. La vida no se mide por lo que pensamos, sino por lo que hacemos con esos pensamientos. Y cuando elegimos no quedarnos atrapados, avanzamos con mayor ligereza. Esta disciplina no se alcanza en un día, pero cada práctica cuenta. Reconocer, pausar, actuar y observar son los pilares de una mente libre. Los estoicos enseñaban que la libertad no está en controlar lo que llega a la mente, sino en decidir qué lugar darle. Al aplicar estas estrategias, transformamos el ruido mental en claridad. Si deseas comenzar este entrenamiento, elige hoy un pensamiento repetitivo que te desgaste. Identifícalo, haz una pausa, reemplázalo con una acción y obsérvalo con distancia. Para marcar tu compromiso, escribe en los comentarios, rompo el ciclo y recupero mi calma, y comienza a entrenar la libertad de no ser esclavo de tu propio pensamiento. Vivir sin cargas innecesarias. Vivir sin cargas innecesarias es una de las mayores formas de libertad que podemos alcanzar. A menudo no son los hechos reales los que nos pesan, sino las preocupaciones inventadas que decidimos sostener. Nos aferramos a suposiciones, miedos sin fundamento o juicios ajenos que solo existen en nuestra interpretación. Esas cargas no son materiales, pero nos hacen caminar como si lleváramos una mochila llena de piedras. Los estoicos comprendieron que gran parte del sufrimiento proviene de lo que nosotros mismos añadimos a la realidad. El arte de soltar esas preocupaciones inventadas empieza con la observación. Cada vez que algo te inquiete, pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora o solo en mi mente? Si la respuesta es que solo es una posibilidad, no merece el peso que le das. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la experiencia.
Su enseñanza nos recuerda que soltar lo que no existe es tan importante como resolver lo que sí ocurre. Al dejar ir esas cargas, recuperamos espacio mental y emocional para lo esencial. Construir ligereza en la vida diaria no significa evadir responsabilidades, sino aprender a caminar sin añadir peso innecesario. La ligereza se practica en lo cotidiano, elegir no discutir lo irrelevante, no dar vueltas a una ofensa menor, no gastar energía en lo que no depende de nosotros. Marco Aurelio recomendaba vivir cada día como una unidad completa, sin cargarlo con el peso del mañana. Esa visión nos enseña que la vida no necesita ser tan pesada y que podemos vivir con mayor sencillez si aprendemos a seleccionar qué merece atención y qué conviene dejar pasar. La serenidad como hábito entrenado es fruto de esta práctica. No surge sola, se cultiva como un músculo que crece con ejercicio. Cada decisión consciente de no engancharse a lo innecesario fortalece la mente. Epicteto enseñaba que no siempre podemos elegir lo que sucede, pero sí cómo reaccionamos. Esa reacción es entrenable y con el tiempo se convierte en hábito. Cada vez que dejamos pasar una provocación o soltamos un pensamiento dañino, fortalecemos nuestra serenidad. Vivir con esta práctica transforma la manera de percibir la vida. Lo que antes parecía insoportable se vuelve manejable, lo que parecía caótico se ordena. Encontrar libertad en no creer todo lo que piensas es otro de los secretos de esta filosofía. No somos esclavos de cada idea que cruza la mente. Los pensamientos aparecen como nubes, algunos ligeros, otros densos, pero todos pasajeros. Creer en cada uno de ellos es encadenarse a preocupaciones sin fin. La libertad empieza cuando decidimos tomar distancia, observar y recordar que no todos merecen crédito. Un pensamiento no es una verdad, solo una posibilidad. Al aprender a distinguirlos, dejamos de cargar fantasmas que nunca existieron. El silencio interior refuerza esta distancia, porque en la calma distinguimos lo real de lo inventado. Vivir sin cargas innecesarias no es huir de la vida, sino vivirla con más conciencia, soltando lo que nunca debimos cargar. La paz que nace de esta práctica es profunda, porque nos muestra que gran parte de nuestra angustia era opcional. Los estoicos lo sabían y por eso insistían en entrenar la mente tanto como el cuerpo. La ligereza no es debilidad, es una forma de fortaleza expresada como calma. Si deseas empezar a experimentar esa libertad, elige hoy mismo una preocupación que solo exista en tu mente y suéltala. Haz el ejercicio de dejarla ir y nota cómo tu carga se aligera. Para reafirmar tu decisión, escribe en los comentarios, camino ligero porque suelto lo innecesario, y comienza a construir la serenidad que surge de no dar poder a lo que nunca fue real. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, hoy elijo ser más fuerte que mi miedo. Te invito a suscribirte, activar notificaciones y dejar tu comentario para que YouTube muestre estos vídeos a más personas. Esto nos motiva a seguir creando contenido de valor. Revisa también los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Gracias por tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima entrega.